yo me metí en reclutamiento al final sin quererlo, o sea, fue de pura casualidad, creo. Estábamos juntos ahí en Numa emprendiendo y al final después de bastantes fracasos y problemas con socios e ideas, y yo lo único que quería emprender, eh, llegué a toparme con un problema que tenían las empresas, ¿no? Al final era cómo consigo el mejor talento en el menor tiempo posible. Todos queremos rockstars para nuestros equipos y los queremos para ayer. Ahora, obviamente, con todo el tema de AI, seguro lo vamos a estar hablando, el futuro de reclutamiento va a cambiar y ya está cambiando de manera radical. Desde tienes AI interviews, tienes maybe AIs que escanean CVs y te dicen, mira, de esos 1000 que aplicaron, checa esos 3. Hay muchos mitos y realidades que seguramente vamos a estar hablando, pero eso está cambiando un montón eso. Lo que te puedo decir desde ahora es que en reclutamiento la parte humana va a seguir existiendo. Entonces eso es lo primero que te puedo decir en cómo veo el futuro de reclutamiento desde ya. Obviamente con tecnología, pero la parte humana va a seguir siendo fundamental y se necesitarán todavía hacer entrevistas reales para ver si realmente queremos contratar una persona o no. Con este problema que viste antes de iniciar la pieza, ¿cómo ubicaste o cómo fue tu proceso para llegar a la tecnología adecuada para resolver este problema? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo lo estructuraste? Sí, quizá me anticipé un poquito porque este problema yo creo que ahora lo tengo muy claro, quizá antes lo tenía un poquito menos claro. La pieza ha ido evolucionando de manera tremenda. Al inicio lo que hacíamos es que traíamos talento extranjero para hacer sus prácticas para startups mexicanas. Y en cuanto a tecnología, ahí era solamente público en grupos de Facebook. En este caso, todas las unis tenían un grupo de Facebook de empleabilidad. Entonces publicaba en los grupos de Facebook de las universidades fuera de México ofertas de empleo. Recibíamos currículums por emails, hacíamos llamadas y después presentábamos a esos interns para que entraran directamente a trabajar con esas compañías. Era un modelo que más o menos funcionaba. Y ahí el problema era necesito talento diverso y yo soy startup de Numa, entonces o de otro lado y tengo poco dinero, ¿cómo lo hago? Y entonces pues la solución es te brindo interns, ¿no? Y era un proceso sumamente manual y algo que me acuerdo perfectamente es que y era totalmente, entre comillas, un poco ilegal porque todos entraban como turistas para hacer sus prácticas en México. Entonces la broma que siempre digo es si hay tantos franceses en la Condesa, perdón, quizá una parte es mi culpa. Pero bueno, y después pues nos dimos cuenta que eso no podía escalar por ese tema de que todos entraban como turistas y ahí nos dimos cuenta que HR en ese entonces pues estaba medio roto, donde no se usaban ATS o los ATS que habían, que son los CRMs para reclutamiento, eran muy caros. Y que en las universidades también tenía cada uno su plataforma o tenía su grupo de Facebook donde entonces no había ningún proceso también para llegar al talento universitario. Entonces, viendo un poquito esos temas, dijimos la solución es muy sencilla, es un ATS, es decir, un CRM para la gestión de vacantes en América Latina y que esa plataforma permita de manera automática publicar tu vacante en todos los portales universitarios. Y entonces eso fue en realidad la segunda versión o primera versión de la pieza, un poco más tecnológica, que era una plataforma donde se conectaba con portales de empleo de las universidades que nosotros les damos de manera gratuita a las universidades y para que los clientes pudieran publicar en 2 clics en la bolsa de trabajo de la Ibero, del TEC, de la UNAM, del Poli, etc. y recibir en un lugar literal todo el talento de todas esas bolsas de trabajo. Terminó siendo todo un tema y no funcionó, pero así fueron como las primeras ideas de lo que pasó con la pieza. Lo que viene después es básicamente nos dimos cuenta que el CAC era mucho menor traer un candidato directamente a la plataforma de la pieza que intentar traer el estudiante del TEC a la bolsa de trabajo del TEC, porque las personas no querían entrar a la bolsa de trabajo de su universidad, aparte de que era un pain. Eso es otro tema, pero es un pain a veces trabajar con ciertas universidades, no voy a mencionar ningún nombre obviamente porque algunas son increíbles, pero trabajar con universidades en LATAM es un pain, es muy manual.
y activar esas plataformas fue muy complejo, por lo que abandonamos esa idea, ¿no? Como era un pain el tema de las universidades, activar esas bolsas de trabajo, dijimos pues vamos a centrarnos solamente como un ATS, como lo hacía Lever, Greenhouse, Tim Taylor, que son competencias de ATS que hoy en día son grandes en el mundo. Vamos a hacer lo mismo pero para LATAM. Entonces, en lugar de crear las bolsas de trabajo, empezamos a conectarnos vía API a las bolsas que ya existían, LinkedIn, Indeed, OCC, etc., para que los clientes pudieran publicar en nuestros portales, también en la pieza, y recibir el talento de esos lugares, ¿no? Nos dimos cuenta, intentamos monetizar, ahí es cuando llegaron algunos clientes, Fondeadora, Flat fueron los dos primeros clientes, entonces eso hablo de más o menos 2020. Y levantamos capital, levantamos un pequeño pre-seed de 300 y tantos mil dólares, que eso también les puedo contar cómo fue, pero fue gracias a un mail en frío a un fondo en Francia que puso el primer cheque y ya después pudimos obtener unos angels y intentamos crecer el ATS. El ATS al final no funcionó. Porque pues a nivel de tecnología al final no lográbamos competir con esos monstruos que ya estaban establecidos desde hace años, y una de las mejores decisiones que hicimos con la pieza fue vamos a dar esa plataforma al final sin costo, y vamos a lanzar un servicio de headhunting. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que varias empresas empezaron, las que tenían quizás no tenían un presupuesto para ITS y demás, empezaron a publicar muchas vacantes en la pieza y empezamos a recibir un montón de CVs en nuestra base de datos. Entonces recibíamos todos los currículums y al final todas esas vacantes que publicaban los clientes. Y esos currículums que se registraban en la pieza los usábamos para nuestro servicio de headhunting. Entonces cuando un Coca-Cola nos decía, oye, busco este perfil en particular, pues probablemente había una vacante similar que se había publicado en las últimas semanas en la pieza, entonces buscábamos en la base de datos talento que podía estar en la base y es así como lo podíamos presentar con Coca-Cola. Todo eso después se automatiza. Hoy en día la pieza sigue siendo una plataforma gratuita donde las empresas pueden publicar sus vacantes sin costo y gestionar vacantes, tener su página careers y un montón de cosas. Y tenemos la parte de headhunting. Y la parte de headhunting, ¿cómo funciona? Si mañana un corporativo nos dice, busco un product manager que trabaje en fintech, que esté en Ciudad de México, que quiera ganar, no sé, o donde yo puedo pagar 90,000 pesos, pues hay una AI que nos dice de 600,000 personas que tienes en tu base de datos, esos 150 son PMs en fintech en México con el rango de sueldo que quieras. Mandamos automáticamente cientos de WhatsApps a esas personas que tienen el perfil, los entrevistamos, los pasamos a cliente. Pero es así como la pieza puede ser, su ventaja competitiva al final es el tema de tiempo. En un día o en una hora yo puedo contactar a cientos de perfiles que tienen exactamente el perfil que puedan solicitar los clientes. Entonces, así es como más o menos ha ido evolucionando la compañía. En este viaje que has tenido de estos modelos B2B, B2C o B2B2C, ¿dónde has visto más resistencia al cambio? O sea, porque quiero pensar que han sido, como mencionaste hace rato, tal vez universidades o más las personas dejando su información dentro de una página nueva. O sea, ¿cómo viste tú en este trayecto esa resistencia? La resistencia principal es como los ATS no existían en LATAM en ese entonces, las empresas no los usaban, o si quienes los usaban eran ya los grandes corporativos que estaban casados con SAP, pero fuera de eso nadie usaba un ATS. Entonces para ellos era empezar algo nuevo, porque no había como tal un mercado. Entonces ahí es donde veíamos más resistencia. Entonces ese tiempo, con el tiempo, obviamente las empresas ya se adoptaron, ya entienden que necesitan tener como un CRM para la parte de sus vacantes, de seguimiento y demás, y es mucho más fácil que hoy en día te compren. Pero en ese entonces, que éramos totalmente nuevos, fue muy difícil esa resistencia. Al final la empresa te decía, oye, pues yo ya lo hago todo manualmente, voy a UCC, lo publico, voy a LinkedIn también, voy a Indeed y lo hago, y no veían quizá el interés de pagar para una plataforma que te integraba todo y que te podía de cierta manera eliminar el sesgo, que eso es otro de los temas, ¿no? Pero ahí fue donde había mucho más resistencia. Ahora, cuando les dices, es gratis, ahí cambian las cosas. Lo empiezan a usar y demás, y al final el cómo ganamos dinero es gracias a la data que se genera gracias a esta herramienta gratuita. Y ahí es donde fue el game changer para la pieza. ¿Cómo has surfeado este tema de sesgo? Porque imagino que ha de ser de los puntos clave, ¿no? Que te dicen.
Eso me acuerdo perfectamente cuando nosotros decíamos, es que vamos a hacer una plataforma donde eliminamos el sesgo, que da igual tu edad, da igual tu sexo, da igual si tienes un MBA en tal compañía, en tal universidad. Vamos a eliminar todas esas cosas para que al final las empresas puedan tomar las decisiones correctas. Eh, el sesgo, desgraciadamente, en Latam todavía no es un problema. No es un problema que tienen las compañías. Entonces, no están dispuestas a pagar para que tengas una plataforma que te elimine el sesgo. Que quizá es posible, sí, pero no están dispuestas a pagar, no le ven el valor. Y eso fue el gran problema que hay en cuanto a intentar desarrollar una plataforma libre de sesgos, porque no le ven el valor.